Comenzando esta práctica, buscando un lugar en el que sentarse, dedicando un tiempo a encontrar esa posición en la que sentirse cómodo, cómoda, sostenido, sostenida, y observando el propio cuerpo. Comprobando si la columna, el cuello y la cabeza están en la misma vertical y dejando que las manos descansen en los muslos o en el regazo. En el caso de estar sentado en una silla, apoyando las plantas de los pies en el suelo, enraizándose en el suelo. Y en el caso de estar sentado en un cojín de meditación, en un banco, que las rodillas queden más bajas que las caderas. Con los ojos cerrados, si eso resulta cómodo, o reposando suavemente la mirada en un punto indeterminado a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Prestando atención durante estos instantes a las sensaciones físicas, del contacto del propio cuerpo con la superficie donde estemos sentados o sentadas, percibiendo esas sensaciones tal y como se presenten. El contacto de los pies en el suelo, de los glúteos en la silla, quizás notando hasta el aire frío o cálido en nuestro rostro. Permitiendo que sea lo que tenga que ser. Y al sentirse preparado o preparada, cambiando la atención desde las sensaciones físicas de estar sentado, sentada, a las sensaciones de la respiración. Siendo conscientes del lugar del cuerpo en que la respiración sea más intensa. Prestando atención a las pautas cambiantes de esas sensaciones de la respiración, ya sea en las fosas nasales o quizás en el pecho o quizás en el abdomen. ¿Cómo son esas sensaciones del aire al entrar en el cuerpo? Cambian con cada inspiración y con cada expiración.
Y al inhalar, prestando toda la atención posible al recorrido del aire al entrar en el cuerpo. Y al exhalar, notando las sensaciones del recorrido que sigue el aire al salir del cuerpo, prestando atención a cada momento. Percibiendo quizás ese momento de pausa entre cada inhalación y cada exhalación. ¿Cómo es ese momento? Recordando que no es necesario respirar de ningún modo en concreto. Nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Simplemente de la mejor manera posible, sintiendo la respiración en cada momento. En este momento. Y en este momento. Y es posible que haya momentos en los que tu mente se vea arrastrada a algún pensamiento, alguna preocupación, o quizás a las sensaciones procedentes de alguna parte del cuerpo. Y eso es normal, totalmente normal. Eso es lo que hace la mente, divagar de un sitio hacia otro. Cuando esto suceda, simplemente pon atención en dónde había ido la mente. Toma nota. Y a continuación, con amabilidad, con dulzura y con mucho amor, vuelve a ser consciente de las sensaciones de la respiración en el cuerpo, de cada inhalación y de cada exhalación. Aceptando las sensaciones tal y como vengan. Y a continuación, al sentirse preparada, preparado, permitiendo que la atención se expanda más allá de la respiración, hasta abarcar las sensaciones físicas procedentes de todo el cuerpo. Reconociendo del mejor modo posible todas las sensaciones físicas del cuerpo en un espacio más amplio de consciencia, como si todo el cuerpo respirara,
como si el cuerpo y la respiración fueran un todo. Permaneciendo ahora del mejor modo posible, con todas las sensaciones físicas que aparezcan en el cuerpo, de las sensaciones de los pies en contacto con el suelo, de los glúteos en contacto con la silla, quizás percibiendo alguna sensación de cosquilleo en alguna parte del cuerpo, o quizás alguna tensión, quizás algún pequeño punto de dolor. Prestando atención a lo que aquí sucede ahora. Prestando atención a todo el cuerpo. Y con la siguiente exhalación, abandonando las sensaciones del cuerpo, para con la siguiente respiración dirigir la atención a los oídos, estando abierto ahora y cobrando conciencia de los sonidos que suceden en alrededor, sin necesidad de ir a buscar ninguno, ni de generarlo. Simplemente acogiendo, como si fuéramos un micrófono, del mejor modo posible, los sonidos procedentes de todas direcciones, siendo conscientes tal y como llegan. Quizás los sonidos procedentes de dentro de la habitación, o los sonidos procedentes de la casa, o quizás del exterior. Incluso, quizás tal vez, los sonidos de nuestro cuerpo. Prestando atención a los sonidos y en caso de no percibir ningún sonido, prestando atención al silencio. Prestando atención simplemente a las sensaciones auditivas de cada sonido, percibiendo sus cualidades,
si son altos, bajos, graves o continuos, si son intermitentes o continuos, cercanos o distantes. Simplemente quedándonos con sus cualidades. Sin identificar o pretender identificar qué tipo de sonido es. Simplemente quedándonos con sus cualidades. Advirtiendo quizás también el momento concreto en el que aparecen los sonidos, siendo consciente de cómo se mantienen y percibiendo cómo van desapareciendo y son sustituidos por otro sonido. O quizás tal vez percibiendo el silencio. Aceptando cada sonido tal como es. Aceptando los silencios tal y como son. Sin generar pensamientos en respuesta a esos sonidos, ni tampoco generando respuestas a conversaciones que podamos escuchar, simplemente dejando que esos sonidos sean tal como son, aceptándolos al percibirlos y aceptando que vuelvan a desaparecer de nuestro foco auditivo. Y dándonos cuenta cómo el paso de los sonidos no nos produce ningún tipo de culpa, no nos produce ningún tipo de vergüenza o de dolor. Son solo sonidos que percibimos, no somos nosotros. No eres tú el culpable de esos sonidos. Dejando así que esos sonidos o esos silencios aparezcan y desaparezcan. Aceptando los sonidos y los silencios tal como son, sin juicio alguno. Y cuando te sientas preparado, preparada, dejando atrás las sensaciones auditivas y trayendo ahora a la mesa de trabajo de la mente algún pensamiento, alguna situación que te produzca culpa, preocupación o vergüenza. Alguna situación o alguna emoción que te resulte difícil de aceptar.
trayendo ese momento a la mente en este momento y siendo consciente de las sensaciones que esa situación genera en nosotros. Y una vez hayas traído ese momento a la mesa de trabajo de la mente, no te pelees con ese momento. No te pelees con esa situación, con esa emoción. No intentes que desaparezca. Simplemente obsérvalo con distancia, como si los hubiese generado otra persona, como si fuera un sonido que ha llegado a tu mente. Quizás puedas imaginar que esa situación, esa dificultad, son un objeto, quizás un globo o una pelota, y que lentamente aparecen en el espacio de tu mente y que puedes ver cómo lentamente pasa por delante de ti y desaparece. Quizás para ser sustituido por otro momento, otra situación de dificultad. Advirtiendo como con anterioridad pasaba con los sonidos, que esos pensamientos, esas dificultades aparecen en el espacio de nuestra mente, pudiéndolos visualizar y viendo cómo desaparecen de nuevo. Cual si fueran sonidos que ocupan temporalmente el espacio de nuestra mente y son sustituidos por otros. Dándonos cuenta de que no hay ninguna necesidad de hacer que los pensamientos vayan o vengan, porque eso es precisamente lo que ya hacen. Simplemente hay que tratarlos del mismo modo en que se han tratado antes la aparición y desaparición de los sonidos. Permaneciendo atenta, permaneciendo atento a cómo aparecen y a cómo desaparecen. Permitiéndote aceptar que ese pensamiento está ahí, que ese pensamiento aparece, que esa dificultad aparece y que luego desaparece de nuevo.
dando como esos pensamientos y las emociones que van asociadas son como un sonido. Tú no eres culpable de ese sonido, simplemente lo aceptas, prestas atención a él y dejas que sea sustituido por un nuevo pensamiento, por un nuevo sonido. Dándonos cuenta que es posible aceptar el que esos pensamientos aparezcan y que eso no significa dejarnos vencer ni abrumar por esos pensamientos. Somos simplemente espectadores de esos pensamientos. Tomando conciencia de que un pensamiento es solo un pensamiento. Es el juego continuo de la mente. Si tú no te paras a pensar y a preocuparte por ese pensamiento, simplemente desaparece y deja lugar a un nuevo pensamiento. Aprendiendo así a aceptar los pensamientos y emociones sin lucha, viendo cómo aparecen y dejándolos pasar. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y al sentirte preparada, preparado, dejando a un lado de la mejor forma posible los pensamientos y el proceso de pensar, y dirigiendo de nuevo la atención al ancla ya familiar de la respiración y de las sensaciones que la acompañan. Volviendo así al momento presente. Al momento presente que nos marca la respiración, con cada inhalación y con cada exhalación, volviendo a las sensaciones únicas de respirar. Dándonos cuenta en estos últimos momentos de la práctica
de los beneficios que nos proporciona el dedicar el tiempo suficiente a estar con nuestra propia experiencia, abordarla del mejor modo posible, con una conciencia abierta y exenta de crítica. Permitiéndote estar con lo que aparezca, permitiéndote aceptar lo que aparezca. Siendo consciente que la aceptación es el primer instante que nos lleva a la acción, que la aceptación nos permite ser conscientes de que no somos nuestros pensamientos, y a continuación, con el sonido de las campanas, permitiendo que el cuerpo realice aquellos movimientos o estiramientos que necesite para su bienestar, para a continuación abrir los ojos y volver a la sala.